equipo asciende a la primera división. Y Villa Tranquila de Obrien, que fue anoche a jugar a Junín, la revancha por la segunda fase del torneo regional, perdió 1-0, había perdido la ida 2-0 y quedó eliminado del certamen. Más allá de la eliminación, me parece que el balance debe ser largamente positivo. Logró superar la fase de grupos, que no es sencillo, y en su primera incursión en este certamen ya con este formato, porque había tenido alguna participación anteriormente hace algunos años en lo que era el viejo torneo argentino C, pero bueno, en esta nueva versión, ya desde la reestructuración de los torneos de ascenso hace algunos años, es la primera vez que Villa juega lo que es el torneo regional amateur. Lo ha hecho de buena manera y me parece que el balance tiene que ser ampliamente positivo. ¿Me esperás un segundito? Ahí vamos a hablar de lo nacional, porque tengo una comunicación con Carlos Casares después de el gran inconveniente que sufrió la ciudad, ¿no? Una ciudad vecina de alguna forma, porque hay mucha comunicación entre Bragado, si bien no tenemos límites compartidos, pero bueno, estamos viendo imágenes de lo que dejó el temporal del viernes a la tarde, que la verdad que sorprendió, pasó por Bragado, acá nos dejó en la zona sur, digamos, de la ciudad, no afectó la comunidad, pero estoy en comunicación ahora con Federico Alcázar, que es periodista allí en Carlos Casares, de Casares Online, precisamente, el sitio de internet. Hola Federico, te estamos viendo y escuchando, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Con ese empiece, pero soy Fernando. Perdón. Fernando Alcázar. Perdón, Fernando. Bueno, no hay problema. Sabemos que estás en la zona afectada, que precisamente es uno de los barrios de Carlos Casares. Contanos cómo está la situación ahora cuando ya han pasado varios días y varias horas de aquel acontecimiento. Mira, el fenómeno afectó a un sector solamente de la ciudad, para aquellos que han venido a la ciudad con respecto a lo que es el Parque Municipal de San Esteban, donde está el circuito de autos, de motos, de karting, de bicicletas. Afectó desde esa zona, todo lo que es atrás del Parque Industrial, algunos barrios, el barrio Balbín, también hay un barrio que se llama Pecorelli, la zona de la Escuela Técnica. Hay otra parte, me voy a poner de fondo para que ustedes vean la tarea que están desarrollando, así que se puede ver un poco cómo están. Vos estás en el lugar afectado trabajando en este momento. Exacto, uno de los barrios más afectados, que es el barrio Balbín. Este barrio realmente fue el que sufrió las peores consecuencias. En total en la ciudad hay 50 viviendas afectadas, entre ellas 2 escuelas, la escuela especial 501 y también lo que es la técnica, la cual le rompió los materiales, rompió también lo que es techo de policarbonato, lo que es la escuela técnica, la escuela especial, parte del techo, afectó un sector del hospital, que la parte nueva de algunos techos que los movió, otro sector que es el galpón, en donde guardan las ambulancias, lo levantó completamente, lo que es el sector de el servicio ambulatorio también sufrió consecuencias, pero el que peor la pasó fue este barrio, porque este barrio tiene o tenía, por lo menos en varias viviendas, son de 3 plantas, una planta baja, un piso intermedio y un departamento arriba, son 3 en total, y los tanques, que me voy a ir acercando para que ustedes puedan ver, comparar cuáles son los tanques que se cayeron, que el viento los tiró sobre el techo, y lo que hizo que esos tanques llenos de agua más las paredes se metieran literalmente sobre adentro de las viviendas y generara realmente muchísima preocupación. No hubo muertos de casualidad. No, veíamos, Fernando, un video, ¿no? Un video donde se había compartido en redes de albañiles que estaban haciendo una construcción y literalmente tiró digamos la estructura abajo, aplastó una moto y ellos se salvaron de casualidad, ¿no? Eso es en un sector del barrio este que te digo yo, está a unas 3 cuadras. Bueno, ya no quedan casi tanques, ¿ves? Acá, ahora me voy a poner de espalda para que ustedes lo puedan observar y vean y se pueda comparar. A ver.
las torres donde están esos tanques. Sí, se ve perfecto. Bueno, esos tanques están en otros sectores, como podemos ver. Puedo dar vuelta a girar la cámara. Hay muchas viviendas allá, sobre todo en esta primera parte, que desaparecieron. En esta parte de acá, arriba, desaparecieron esos tanques. Sí. Bueno, eso es lo que yo le estoy indicando, esos tanques que se ven allá, sí. Sobre uno de mis sectores. Bueno, esos son los que se cayeron sobre los techos y pasaron hacia abajo. Ajá, qué bárbaro, ¿eh? La gente ha podido... Había gente, y yo estuve... Fue ¿cómo es? A los pocos minutos de lo que sucedió, porque te comento, mira, yo justo había llegado ese día de viaje, había ido a trabajar, a hacer unas notas y eso a Carmen de Greco, y cuando regreso cerca de las 5 de la tarde aproximadamente, veo que había tormenta, pero siento antes de correr a completar se levantó una brisa, un viento. Sí. ¿Se escucha así? Sí, quédate ahí sin moverte demasiado, así te podemos, no perdemos la señal. Ahí está. Me quedo quieto acá. Entonces, lo que pasó era una brisa fuerte, se corta la energía, primero se vuelve a cortar, que ya por muchas horas después no vuelve, y al rato la llama la hermana de mi señora que vive para el lado donde se generó el fenómeno, llorando, diciéndole que el viento le había abierto la puerta, le había roto otras puertas y que había techos volados en la zona. De donde la llamaba, donde vive mi cuñada, a donde yo vivo son 6-7 cuadras de diferencia. ¿En qué momento le decía a mi señora? ¿Cuándo fue eso? Ahora. Pero si no hay viento, ¿cómo que? Bueno. Así que fue localizada la tormenta. Esto está... Exacto. Sí. De las vías hacia el lado de la ruta. Cuando llegamos al lugar, ahí sí nos encontramos con todo lo que había sucedido. Empecé a recorrer lo que era la zona del Parque San Esteban. Eran plantas no tiradas solamente, sino retorcidas y quebradas. El techo que tiene el club ciclista el techo había desaparecido. Empecé a recorrer otros lugares. Un galpón de estos chicos que estaban trabajando, que lo estaban terminando de colocar, el techo pudiera, pero lo cierto es que ese sector rompió una columna de tendido eléctrico importante donde están colocados los transformadores, los golpeó, bueno, el galpón completamente destruido, pero a mí lo que me llamó mucho la atención, donde se generó este fenómeno, solamente agua. En algunos lugares, pero para esta zona, hacia la ruta, se registraron entre 30 y 50 milímetros en nada. Claro. Pero además había cayó piedra, y algunos tapiales premoldeados, los tiró, pero los hubiese agarrado con una arenadora, ¿viste? Cuando agarras algo que prácticamente lo molés. Esa era lo que uno podía observar. ¿Se sabe si fue un tornado técnicamente, Fernando? Lo que pasa es que... tiene todas las características, ¿no? Es como algunos te llaman colas de tornado, yo no sé. Claro, nadie vio el embudo, digamos, el famoso embudo no lo vieron. No, nadie lo vio a esto. Sí hay algunas imágenes del viento que fue, pero tampoco fue de grandes fue por mucho tiempo. Fue rápido y destructivo. Es como que pegó, la bajó, rompió y se fue, porque no afectó en otro lugar. Nosotros estuvimos averiguando a ver si en ciudades vecinas también había generado inconvenientes. No, algunos te dicen, no, llovió, pero no pasó nada, se pasó algo de viento, pero nada que ver. Pregunté en la zona del campo, tampoco. Sé que hay alguna zona, ahí, por ejemplo, una planta de silos que está sobre la ruta, le afectó uno de los silos que justo habían dejado vacío hacía un par de días, pero no fue mucho más. Pero como que se ensañó fue con este barrio, que todavía sigue trabajando la municipalidad. Ayer precisamente hablaba con el intendente
Daniel Stagni para ver cuál era la situación, cómo venían trabajando. Le habían mandado de provincia, en principio, clavaderas, tirantes, chapas, unas 500 chapas. Ayer, precisamente, habían viajado nuevamente 2 camiones del municipio a buscar chapas, tirantería, clavaderas y por el otro lado también tanques, porque obviamente los tanques habían desaparecido en muchos lugares. Entonces, bueno, esto es una parte de la ayuda. Hay mucha gente que por ejemplo, se les voló el techo, se les mojaron todas las cosas. Bien. Bien. Lo que pasó fue que, además de todo lo que tenía que ver con el tema de la chapa, la tirantería, a las personas que habían perdido todo lo que son los muebles, desde el municipio y provincia los iban a reponer. Las pérdidas todavía por ahí creo que seguramente van a faltar, pero se habla algo más de 500 millones de pesos lo que ha generado esto. Tremendo. Y hay que agregarle que Casares es bastante castigado porque por la inundación, claro. No permitieron defina, y si hubo, debe haber salido en el orden del 5%. Por el otro lado, la siembra de gruesa de primera, poquita, la mayoría van a estar terminando de sembrar ahora, o sea, fue bastante compleja las pérdidas. Claro. Yo había sacado la cuenta, por ejemplo, lo que no se había levantado de soja de la campaña anterior, o sea, de la 2025, quedaron alrededor de un 10% de lo que se siembra, y eso representaba en aquel momento un dólar a 1.320 pesos, a 7 dólares que se deben levantar. O sea, fíjate